Pongámonos serios. Ya, estimados. Está empezando, ya empezamos. Bienvenidos a una nueva sesión de los seminarios de investigación del Instituto de Biología. Hoy día le damos la bienvenida a Rocío Pozo. Ella es postdoctorante de la PUCB, que está dentro de un proyecto anillo. Y Francisco, que es quien la ha invitado, nos va a dar una mini presentación de ella para que ella después nos presente sus temas de investigación. Francisco, todo tuyo el micrófono. Gracias, Pauli. Muy buenos días. Gracias por su interés en esta charla. Yo tengo el enorme agrado hoy día de presentarles a la doctora Rocío Pozo. Es médico veterinario de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Ciencias de la Conservación del Imperial College of London y tiene un doctorado en Zoología de la Universidad de Oxford. Rocío ha dedicado gran parte de su carrera a la conservación de la biodiversidad, con un énfasis especial en el estudio de las interacciones y de la resolución de conflictos entre las comunidades locales y la fauna silvestre, y ha trabajado en distintos países de Latinoamérica, África y Europa. Actualmente trabaja como postdoc en nuestra universidad asociada a un proyecto anillo de intensificación ecológica, ¿no? Y además de lo académico, Rocío se reconoce ella como un amante del arte y tiene un emprendimiento súper interesante que se llama Pen and Paper, que trata de llevar el arte y la ciencia por un mismo camino, ¿no? Y tratar mediante eso de generar herramientas de comunicación científica mediante el uso de materiales audiovisuales, que es un emprendimiento súper bonito y súper interesante. Y hoy día Rocío nos va a mostrar un resumen de los trabajos que ha ido haciendo, que son súper variados y súper interesantes. Así que, Rocío, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el micrófono es todo tuyo. Hola a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá. Sí, bueno, Francisco hizo un súper resumen de también la charla que les voy a mostrar ahora. La idea es que lo pasemos súper bien. Yo les voy a hacer una charla, ojalá llena de preguntas para ustedes que me hagan al final. Cuando durante la presentación les aprovecho de recordar que no los voy a poder ver, así que cualquier preguntita la escriben en el chat y la vemos al final. Y eso, ojalá la disfruten, la hice con harto amor y espero que les guste, así que aquí vamos. Si es que en algún momento no me escuchan, por favor, interrúmpanme, ¿ya? Entonces, ¿ven mi pantalla? ¿Sí? Se ve bien. Se ve perfecto. Se ve todo bien. Súper. Démosla entonces. Voy a poner esto en algún lugar donde no moleste, por ahí. Entonces, la presentación de hoy día tiene como título De ratón a elefante, mi trayectoria a los conflictos en conservación. Mi nombre es Rocío Pozo, hay una fotito de mi cara por si se les olvida, ahí está mi email, por si hay cualquier pregunta que no podamos ver, y también mi... Voy a mostrar al final. A ver, ahí sí. Entonces, en esta charla traté de hacer algo un poquito distinto y es que vamos a empezar de atrás hacia adelante. Y me encanta empezar con esta ilustración, que es el resultado de un trabajo muy bonito interdisciplinario, que fue, yo diría, una consecuencia de mi trabajo de doctorado en Botsuana, y que después lo ilustramos con un colega que hemos estado haciendo estos trabajitos. Aquí en el centro, no sé si ven que hay un grupo de personas bastante variado, hay agricultores, no sé si ven la flechita, cuando yo les indico cosas en la pantalla, ¿la ven? Sí, mira, Sí. si aprietas comando L, se transforma en un puntero láser. Comando L. No. Pero Acá se no ve. hizo nada. Se ve bien la flecha. Se ve, ya, bien. fantástico. Pero se Ya. ve la flecha. Se ve la Súper. flecha. Súper. Entonces, en el centro hay un grupo de personas. Entre ellos tenemos agricultores, productores locales,
personas que se encargan de, qué sé yo, turistas, tomadores de decisiones, y una investigadora que acá... y este grupo de personas está conversando sobre algo que parece interesarles a todos, y al mismo tiempo están rodeados de un montón de elementos, ¿no es cierto? Entonces tenemos ganado, tenemos cultivos, y tenemos un montón de otras especies silvestres que rodean a estas personas. Y justamente de eso se trató el último paper que publicamos el año pasado en Concept. Tratar de evaluar con cuántas especies o qué tipo de desafíos tienen las comunidades locales en terreno, ¿ya? Y este proyecto fue muy bonito porque realmente surgió de unas conversaciones con este colega, Eric Leflore, que cuando estábamos en terreno, claro, yo estudiaba interacciones entre agricultores y elefantes, y él estudiaba interacciones entre agricultores y leones, y al final de nuestros doctorados nos dimos cuenta, uy, yo le estoy recomendando todas estas cosas, y él me decía, sí, yo le estoy recomendando todas estas, y nos dimos cuenta en ese momento, ¿podrán hacer todas las cosas que les estamos recomendando? Y de ahí surgió este paper, que salieron unos resultados muy interesantes. Acá en este gráfico pueden ver todas las especies con las cuales las comunidades locales interactúan durante el año. Entonces vemos que hay elefantes en gris, leones en amarillos, cocodrilos en rojos, perros salvajes en rosado, leopardos en morado, hipopótamo en azul, hienas en celestes y chitas en negro. Después en el eje de las X pueden ver los años. Estos fueron, si me recuerdo bien, del 2008 al 2016, que tomamos datos de reportes de personas que llegaban a hacer, comillas, alegatos o a hacer reportes formales a lo que allá sería el SAC de acá, ¿ya? Y vemos distintas tendencias, algunas se repiten, por ejemplo la de elefantes bien claritos, hay varios pics en todos los años, hay otras que son menos claras y hay otras que son eventos bien aislados, ¿no? Entonces después cuando vimos estos resultados todos juntos, nos dimos cuenta que el número de reportes a lo largo del año, en todos esos años, o sea, desde enero hasta diciembre, mostraba dos picos. Uno al principio del año, que si lo vemos acá abajito es más o menos hasta abril, mayo, y otro más por ahí por octubre, noviembre, ¿ya? En Botsuana hay dos estaciones, que está la estación húmeda y la estación seca. La estación húmeda es la primera mitad del año y la estación seca es la segunda. Ya habían dos picos. Después, si vemos este gráfico de acá abajito en colores azules, vimos a qué afectaban esos picos. Y nos dimos cuenta de que había un tremendo pic que afectaba a los cultivos, esos son crops, y el segundo gran pic afectaba a la ganadería. Ok, y ahí todavía estábamos con dudas. Y después nos pusimos a ver las especies que estaban relacionadas con estos impactos. Y nos dimos cuenta de que acá era el reino de los elefantes, o sea, los elefantes tenían una gran incidencia en los problemas que tenían los agricultores durante el año. Y después el segundo pic es mucho más pequeño, pero ahí teníamos a leones y cocodrilos involucrados. Eso mismo es lo que muestra este último gráfico, que fueron las tres especies que estuvieron más involucradas en conflictos con las comunidades locales que trabajamos. Y aquí lo interesante no es solo ver que tenemos problemas con elefantes, leones y cocodrilos, sino que el gran problema, creo yo, es que durante los 4 años que trabajé allá, yo les decía, ok, mira, ustedes tienen problemas hasta abril, mayo, entonces el resto del año vamos a trabajar en todas estas medidas de mitigación, vamos a plantar cultivos especiales que crezcan antes que los elefantes lleguen, vamos a hacer sistemas de aguas adaptados, vamos a hacer todas estas técnicas de mitigación para mantener a los elefantes lejos de los cultivos, sin tener que matarlos, etc. Entonces los voy a mantener súper ocupados desde mayo a diciembre para implementarlo todo a principio de año. Y por otro lado, mi colega decía, ustedes no tienen nada que hacer a principio de año, entonces a principio de año vamos a construir krals, que son estas, le dicen krals allá a los potreros, ya donde mantienen al ganado.
vamos a pasear al ganado entre varios y lo vamos a acompañar hasta dentro del río, miles de kilómetros dentro del Okavango. No sé, vamos a construir cosas especiales para que los leones no ataquen al ganado, y así en la segunda mitad del año vamos a tener todo listo. Y cuando terminamos ambos de nuestros proyectos nos dimos cuenta, es incompatible lo que les estamos haciendo hacer. Y este tipo de interacciones entre actividades humanas y la fauna o la biodiversidad en general se da en muchos otros sistemas. Entonces ahí me di cuenta que los últimos 10, 15 años de mi vida me he dedicado a hacer que ojalá este tipo de interacciones, que son muy negativas, tanto para la fauna silvestre como para las personas, ojalá se conviertan en algo así, donde podamos convivir, donde se entiendan los ciclos de cada uno, las necesidades, y de a poco nos vayamos adaptando a un mundo donde hay una intersección de todos juntos en vez de una separación así más tangencial o más estricta, ¿no? Entonces, en esta charla, con esa introducción, les quería contar que les voy a hablar un poquito o bastante de mi historia académica, que se mezcla con algunos casos de estudio, y al final les voy a decir qué es lo que estoy haciendo en la PUCB. Comencemos. Entonces, ¿por qué ustedes creen que esta presentación se llama de ratón a elefante? Y es porque empecé trabajando con ratones y terminé con elefantes. Soy, médico veterinario de la Universidad de Chile, y durante mi proyecto de pregrado de investigación trabajé con esta especie que me imagino que todos la conocen, ojalá, es el Octodondegus, un roedor endémico de Chile, es diurno, vive en comunidades, tiene una conducta muy compleja y entretenida también, señales de comunicación, hay distintas personalidades, muy interesante la especie. Forman guarderías, así como los pingüinos, etc. Y para mi proyecto lo que hice fue ver cómo estas poblaciones se desenvolvían en distintos hábitats, y en particular cómo esto afectaba a sus conductas antidepredatorias y sexuales. Y esto fue como mi primer acercamiento, es como, ok, las especies no son independientes y no actúan por sí solas, sino que varían mucho dependiendo de lo que los rodea, que puede ser algo súper obvio, pero no siempre lo es cuando empezamos a trabajar con la biodiversidad. Después, para profundizar mi estudio, me fui a hacer, claro, el Master in Conservation Science en Imperial College, y ahí trabajé con este bicho, que si alguien me dice lo que es, les juro que les hago llegar un chocolate. ¿Alguien sabe qué es esta especie que está acá abajo? Les recuerdo que yo no los veo. Yo no sé qué es. No. ¿Alguien más? En el ¿Quiere chat tirar? también hay varios que dicen que no. Musaraña, roedor. Ni idea. Cerquita. Ni idea. Bueno, este bicho es el solenodonte de la española. Es rarísimo, es un insectívoro, así que por ahí anduvieron cerca los que dijeron musaraña. Es uno de los insectívoros que se considera un dinosaurio viviente, porque no ha cambiado en los últimos, no tengo idea, 10.000 años. Por eso es parte de los Edge Species del Zoológico de Londres, que tiene un proyecto especial con especies que son como un eslabón perdido y que no se han modificado, es como los tiburones, que han sido lo mismo desde hace miles de años. Es el único mamífero, perdón, tenemos un problema de avispa. Es el único mamífero venenoso del planeta. ¿Qué más les puedo contar? Viven en madrigueras, son rarísimos, ¿ya? Y por lo tanto se sabe muy poco o nada de ellos. Entonces, para mi proyecto de magíster, lo que tratamos de hacer con el proyecto de conservación con el que trabajaba era tratar de encontrar qué factores determinaban su distribución y por lo tanto dónde lo podíamos encontrar en República Dominicana, en particular en el borde con Haití. Y esto fue en el 2010, después del terremoto de Haití, así que no solo había
no sé, un escenario ecológico interesante, sino que también socioecológico muy complejo, ¿ya? Porque había muchos migrantes de Haití que se estaban yendo hacia República Dominicana y eso creaba conflictos en la agricultura. Y entonces, lo que vimos acá es que habían un montón de cosas que determinaban la presencia de esta especie, pero muchas de ellas se relacionaban con las comunidades locales y la agricultura, porque, por ejemplo, los agricultores le atribuían algunos mitos o algunos poderes a esta especie. Uno de los mitos era de que, por ejemplo, se comía las gallinas. Entonces la gente los mataba porque pensaba que se comían las gallinas. Sin embargo, este bicho es insectívoro. Entonces, si es que hacía algo en los cultivos, era hacerles un tremendo favor de comerse todos los bichos que habían en los cultivos. Jamás se comería una gallina. Y así, bueno, obviamente lo encontrábamos muy poquitos en zona de agricultura, y el trabajo ahí fue también con las comunidades locales de empezar a desmitizar a la especie. Después saltamos a mi doctorado y aquí voy a tener hartas cositas que contarles, que lo hice en zoología en la Universidad de Oxford. Acá empecé trabajando con ciervo rojo en Escocia, tuve así un pincelazo de ese hermoso país que después les voy a mostrar un caso de estudio, pero la mayoría de mi trabajo fue en Botsuana trabajando con elefantes, como ya les conté al principio. Acá ya sin saber me metí de lleno a la interacción con comunidades locales de esta especie y después les voy a contar por qué sin saber. Entonces a esta altura de mi carrera fue la primera vez que dije, pucha, ¿qué son los conflictos en conservación? Pregunta que me dio derecho muy al principio, pero empecé a ver que existían estos factores comunes, ¿no? Que la naturaleza o la biodiversidad o la fauna silvestre no solo dependía de lo apropiado que eran los hábitats, sino que también de la interacción con las comunidades en esos hábitats. Y la respuesta a esta pregunta, obviamente me di cuenta que yo no era la primera en hacérmela. Y una de las definiciones para los conflictos en conservación, que fue un concepto que desarrollaron Steve Redpath y colaboradores en la Universidad de Aberdeen, es que son desacuerdos en los objetivos de distintas partes o grupos, y por lo tanto una de las partes se siente o percibe que sus intereses o necesidades son desplazados a expensas de los intereses de otra de estas partes. En pocas palabras, si pensamos un poquito más, esto es poco atribuible a la fauna, ¿no? O sea, no es que un león me diga, oye, me interesa es comerme esa vaca, así que ¿por qué no me dejas comérmela? Sino que acá el conflicto es más entre grupo de personas que tienen distintos intereses que involucran a esas especies, más que entre la especie y las personas. Y eso es súper importante de tenerlo en cuenta porque para mitigar estos conflictos tenemos que entender de que los conflictos muchas veces los generamos nosotros, ¿ya? Acá nos metemos al primer caso de estudio, caso 1, que va a ser elefantes en Botsuana. Y aquí ya pueden ver algunas fotitos de los impactos que esta maravillosa especie tiene en las comunidades locales. Esta primera foto que ya se las mostré es la pasada de un elefante por un tanque de agua. Esto es Malawi. Y la foto que ven en su mano derecha, fue un elefante que se echó a dormir en una huerta de lechugas. Y pueden ver que más o menos un sexto de la huerta se perdió por esa pasada nomás. Hay un dicho en muchos países de África que se dice que un elefante que pasa por un agricultor local en una noche puede destruir toda la fuente de comida y de alimento que ese agricultor puede tener en todo un año. Y eso es verdad. Entonces acá estamos hablando de conflictos de intereses entre comunidades locales y la conservación de estos elefantes o de esta especie, que obviamente es un ícono y que tienen un gran rol también ecosistémico, pero lamentablemente también un gran impacto en las comunidades que interactúan con ellos constantemente. Entonces el sitio de estudio fue el norte de Botsuana. Aquí ven un mapa de África. Botsuana está en Calipso. Y este cuadradito indica el norte de Botsuana y en particular el Okavango Delta Panhandle, que es
un río sin salida al mar. Entonces esta foto de acá es una foto satelital del Okavango Delta, que se ve muy bien donde viene el río, que viene el río Okavango desde Angola, choca en una placa tectónica en el norte de Botsuana y se expande. Y se expande, pero no lamentablemente, afortunadamente, no hay salida al mar en esta parte del centro de África, y por lo tanto se expande este río, que es lo que forma el delta, está en forma de mano, y este río, bueno, el agua se dispersa, digamos, durante la época húmeda, y después cuando llega la época seca, donde aumentan las temperaturas, se evapora y se empieza a recoger. Y después de nuevo llega la época lluviosa y se llena el río de agua y se expande. Y esta dinámica hace que todas estas migraciones de wildebeest, de cebras, de elefantes ocurran, porque es una fuente constante de movimiento, de alimento y de agua, obviamente, para todas estas especies. Entonces, cuando uno googlea qué es el Okavango Delta, generalmente salen fotos de estas, y es así durante algunas épocas del año, pero durante otras épocas del año es más parecido a esto, ¿ya? Esta es una foto que sacamos de uno de los censos que hacíamos en avioneta, y acá pueden ver, esta foto me gusta mucho porque muestra todos los elementos con los cuales trabajábamos. No sé si ven, bueno, el horizonte, todo esto es parte del delta, ya queda muy poquita agua, ven que quedan como remanentes del río, y positas por aquí, positas por allá. Este borde de acá muestra el límite hasta donde llega el delta en sus meses con más agua, y desde ahí empiezan las comunidades locales, y todos estos cuadraditos son sus cultivos agrícolas, que los rodean de algo así como, bueno, de acacia, que son como nuestro espino, para protegerlos de los animales. Y este camino es el único camino que cruzaba todo el área de estudio, ¿ya? A ver si más adelante tengo un mapita del área de estudio. Cuando llegué a trabajar en este proyecto fue súper interesante porque Ana Sanjas, que era la directora del proyecto donde yo trabajaba, ella también hizo su PhD en el área de estudio, encontró esto que yo para mí fue clave. Y lo que hizo, si es que se imaginan acá, no sé si ven de nuevo el cursor, esta línea que estoy delineando, valga la redundancia, es por donde va el río Okavango. Y esta como base de la L es donde se expande hacia el delta. Entonces acá se tienen que, con toda su imaginación, imaginarse que esta es la parte norte del delta, ¿ya? Y el resto de la manito está hacia acá. Y cada puntito es una comunidad local o una casita donde fueron y les hicieron 2 preguntas. La primera fue, ¿usted cuántas veces al año tiene un elefante pasando por sus cultivos? Y estos de acá son heat maps, o sea, mapas de calor, digámoslo textualmente. Entonces, entre más rojo, mayor el número, entre más azul, menor el número. Y muchas de ellas dijeron, nunca, no, acá nunca ha pasado un elefante, no pasan nunca en el año. Ah, ok, otros fueron como, mira, a veces, una vez, dos veces. Hay muy poquitos puntos rojos, pero hay algunos. Y después a las mismas personas les preguntaron, ok, por aquí pasa una vez al año un elefante, pero ¿cuánto conflicto tiene usted o qué tan amenazado usted se siente por la población de elefantes? Y acá vemos que el color es predominantemente rojo, con las mismas personas en el mismo tiempo. Y esto fue súper interesante porque, como les contaba hace un ratito, estos conflictos generalmente son más bien entre grupos humanos que entre humanos y especies silvestres. Y aquí podemos ver de que la percepción de conflicto que ellos tenían era mucho mayor al conflicto real que existía en la zona de estudio. Entonces esto nos da una tremenda herramienta para trabajar y para darnos cuenta que en verdad tenemos que, claro, trabajar con la especie, pero trabajar mucho con las personas. Y eso fue lo que empecé yo a hacer para mi doctorado. Estos papers los vamos a pasar muy rapidito. Entonces primero, bueno, este es un paper que publicamos en el 2017, y lo que hicimos fue determinar una línea base para saber de verdad qué tanto conflicto existía entre o percibido por las personas, ¿ya?
acá no hicimos ¿cómo se llama? Entrevistas, sino que lo que hicimos fue reunir todos los datos que existían de las personas que iban y hacían ¿cómo se llama? Un alegato así formal de que había pasado un elefante por su casa. Y nos encontramos con la sorpresa, esta es parte de los resultados, pues para explicárselo muy rápidamente, nos encontramos con la sorpresa de que los conflictos reportados han disminuido en los últimos años. Y acá lo que hicimos fue predecir con distintos datos, con datos históricos y con datos contemporáneos. Si quieren entrar en detalle, eso lo vemos después, ¿ya? Y lo que encontramos, que fue un poquito controversial, es que dependiendo de los datos que usáramos, eran las predicciones que teníamos para el futuro. Con los datos históricos, nos dábamos cuenta de que aun cuando estaban disminuyendo el número de conflictos, era muy probable que estos aumentaran en los siguientes 10 años. Sin embargo, con los datos contemporáneos decía que maravillosamente de aquí al año pasado, que obviamente no es verdad, se iban a acabar los conflictos con elefantes. Y esto nos dio también una tremenda lección de lo importante que era la interpretación de nuestros datos. Y cómo tenemos que ir monitoreando a todos los factores que determinan este tipo de interacciones, ¿no? Para no tomar decisiones erróneas. Después, claro, me metí más en qué estaba pasando con los elefantes, por dónde se movían, qué hacían, qué patrones de hábitos tenían, y para esto le pusimos collares satelitales a entre 30 y 40 elefantes en el área de estudio, que fue, bueno, yo llegué a la última parte de eso y fue increíble. Y con estos datos, este es parte de un paper en Biological Conservation, y con estos datos no solo empezamos a tener una mejor idea de dónde se movían, sino que también dónde pasaban mucho tiempo, qué preferencias tenían los elefantes dentro del área de estudio. Esto es lo que yo les contaba delante, que se imaginaran en el gráfico ese de calor, y es que acá está el río Okavango y se expande en el delta. Toda esta parte, este triángulo de acá, era el área de estudio, que para que se hagan una idea es más o menos del tamaño del Parque Nacional Yellowstone, ¿ya? Entonces, bien grandecito. Y hay solo un único camino que conecta todos estos pueblitos, Mojenboí, Mojoto, Mocacha, Seronga, etcétera, Soja, Betza, hasta Budigua, a lo largo de todo el río. ¿Por qué a lo largo del río? Porque obviamente esto es parte del desierto del Kalahari, y para que la gente sobreviva en esta área necesita agua. Entonces los elefantes se mueven dentro de esta zona mayoritariamente. ¿Por qué? Porque hay, bueno, este de acá es ¿cómo se llama? El borde con Namibia, y al lado de acá hay un cerco que se construyó en los 70 para impedir que los búfalos se movieran, por una cosa también de conflictos, pero que involucraba enfermedades, ¿ya? Entonces muchos de los elefantes llegan a esta zona, y porque acá hay agua todo el año y están estas barreras físicas, se quedan en esta zona. Entonces, hemos visto que aun cuando los elefantes están disminuyendo en muchas áreas en muchos países de África, en Botsuana están aumentando. Y no es porque se reproduzcan más, es porque llegan acá y no se van, ¿ya? Bueno, acá también, este también es un heat map, donde pueden ver que entre más oscurito el píxel, es más usado por los elefantes que tenían collar. Y vemos que hay zonas más o menos claras donde nuestros elefantes pasaban más tiempo, ¿no? Acá arriba cerca de Tobera, acá entre Soja y Seronga, y algunos por acá en Gudigua. Habían otros mapas que mostraban un anillo muy, muy entretenido, y era como que pasaban de esta parte de aquí hacia la parte de acá, y cuando nos acercábamos a esa zona se veían muchas fuentes de agua en el camino. Entonces era como que hacían posta para llegar a esta zona de acá, y se saltaban a estos pueblitos de entremedio. Bueno, entonces con este trabajo supimos dónde andaban y qué hacían los elefantes. Y no solo eso, sino que pudimos definir mapas de riesgo para las comunidades locales. Y eso fue súper importante. Quiero que se enfoquen en este gráfico de acá, donde de nuevo está el río, el delta, los pueblitos, y entre más rojo el píxel, que ahora son más grandes,
mayor el riesgo para esas comunidades. Acá vimos los riesgos durante el día y durante la noche, no quiero entrar en detalle con eso, pero en pocas palabras encontramos dos zonas donde se concentraba el mayor peligro para las personas, y uno era esta patita de acá abajo, entre Gunasoja y Betsa, y otro en toda esta área de acá de Tobera, Mojembo East. Y esto fue bastante importante porque con esto también la ONG empezó a tener pistas de, ok, si enfocamos nuestro esfuerzo en estos puntos, aun cuando los otros no dejan de ser importantes, vamos a disminuir bastante los conflictos o la percepción de conflicto que hay en esta zona. Y este es el tercer trabajo, y creo que último, que les voy a mostrar de mi trabajo en Botsuana, y que fue publicado en Oryx. Y acá, ya sabiendo un poco, bueno, la percepción de las personas, en los conflictos real deportados, dónde andaban los elefantes, lo que hicimos fue como integrar ambas cosas y conversamos con las comunidades locales para ver qué cosa ellos creían que podía funcionar para mitigar los conflictos que tenían con la especie. Y una de ellas fue la implementación de los chili briquettes. Y los chili briquettes, que es lo que estoy indicando acá, es literalmente eso, es un ladrillo briquette de ají, chili. Y estos chili briquettes, para poder después difundir la receta de cómo hacerlo, bueno, testeamos si es que funcionaban o no, pero para no arruinar la sorpresa, bueno, esto fue parte, hicimos un pequeño video para enseñar cómo hacerlo, y ese video se fue a este festival, al Conservation Optimism del 2019, y tuvimos la suerte de que lo lanzaran ahí, que fue uno de los videos elegidos. Así que se los voy a poner, así yo descanso un poquito, y ustedes me dicen qué piensan. Por favor, díganme si se escucha o no. Sí. ¿Se ve y se escucha bien? Gracias.
this one here is a tiny little baby. You can see in the background the female footprint, and the tiny little ones are the calf footprints. Súper. ¿Pudieron escuchar bien? Ojalá que sí. Entonces, un poquito repitiendo lo que mostraba el video, lo que encontramos con este trabajo, acá se me desapareció una imagen, es que teníamos varios tratamientos y lo que hicimos, que era justamente lo que mostraba esta imagen de acá, era tener 2 trampas cámara en muchos sitios de muestreo, a lo largo de, no sé, como 200 kilómetros de largo, a lo largo de todos estos pueblitos. Y lo que hicimos era que poníamos 2 trampas cámaras y entre medio estas líneas de chili briquettes. Y teníamos varios tratamientos. El control, que estaban las 2 cámaras trampa, sacando fotos todo el tiempo de los elefantes que pasaban o no, pero no poníamos ningún, en este de acá, claro, no poníamos ningún chili briquette, sino que nosotros íbamos, contábamos las huellas y nos íbamos para ver si nosotros metíamos ruido ahí, tener un efecto de echar a los elefantes o no. Después teníamos 2 tratamientos con chili briquettes con ají, uno que era ají todos los días, o sea, poníamos chili briquettes todos los días, y en otro que solo poníamos una vez a la semana. Y después 2 tratamientos finales donde eran non-chili briquettes, o sea, aquí teníamos los ladrillos pero sin ají, era para ver si el efecto estaba en el humo, y acá era la misma frecuencia, o sea, solo humo todos los días o solo humo una vez a la semana. En negro, en estas barritas, pueden ver el número de elefantes que pasaban de noche, que era durante el tiempo que poníamos los chili briquettes, o sea, los íbamos a poner, estos ladrillitos de ají los poníamos como a las 5 o 6 de la tarde, los dejábamos toda la noche y en la mañana los íbamos a revisar. Y en blanco se ve la cantidad o el número de elefantes que pasaban durante el día. Y cuando vemos el control, nos damos cuenta que la mayoría de los elefantes pasan durante la noche, y que esta mayoría de elefantes pasando durante la noche disminuyó significativamente en ambos tratamientos con los chili briquettes. Y después, secundariamente, también disminuyó en aquellos que solo tenían humo, pero la diferencia entre los con ají y sin ají fue significativa. Por lo tanto, los ajíes tuvieron un efecto en espantar a los elefantes. ¿Ya? Y ese efecto viene de que los elefantes no tienen muy buena vista, pero sí tienen muy buen olfato. Y estos chili briquettes son literalmente una bomba lacrimógena. O sea, yo no les digo lo difícil que era soplar cerca de ellos para que saliera este humito, porque era como estar en una protesta. Así, era muy fuerte el olor que tiran. Así que las conclusiones fueron de que sí tienen un efecto, pero el efecto es momentáneo, no es que los eche para siempre de esa área, sino que solo los mantiene a raya mientras los chili briquettes estén funcionando. Y eso era justamente lo que queríamos, y por qué hicimos estas 2 frecuencias, porque justamente no queremos tener a los agricultores todos los días de todas las noches, porque preparar estos chili briquettes era harto trabajo, y nos dimos cuenta que solo poniéndolo una vez a la semana ya tenía un efecto, entonces fantástico. Y estas fotitos tenía otras acá, pero no sé por qué no salieron. Eran muy bonitas, porque estas, por ejemplo, eran mujeres que estaban cerca de donde estaban poniendo los chili briquettes y sabían que las cámaras estaban ahí, y iban todos los días a bailar frente a la cámara porque estaban muy contentas del efecto que había tenido. Estas son otras fotos que sacamos, que las trampas sacaron, no yo, durante distintas horas, y era increíble cómo los elefantes, a veces teníamos fotos, que era la que mostraba acá, donde habían elefantes que esperaban
cerca de los chiribiquet y era como, en memoria de elefante, esperaban, como están prendidos, sí, todavía están prendidos, ¿están prendidos? Sí, todavía están prendidos, y esperaban hasta que se apagaran y ahí pasaban. Así es que funcionaban, pero de manera momentánea. Ok, terminando un poquito con mi fase elefantística, ahora les voy a hablar de lo que he hecho después de mi doctorado. Y hice un primer postdoc, uno muy cortito, en la Universidad de Stirling, en Escocia. Y ahí trabajé para un grupo que se llama el Confupayo, que lo que ven es interacciones justamente entre fauna silvestre y comunidades locales agricultoras relacionadas con la seguridad alimentaria. Este proyecto tenía 7 casos de estudio en distintas partes del mundo, pero yo estuve involucrada principalmente con 2 y medio, diría. Hice un poquito de trabajo con elefantes, pero esta vez en Gabón. Hicimos más trabajo con gansos en Escocia, que es el tema del que les voy a hablar. Y la última patita lo hice en conflictos con una Newton Fan que me gané para venir a Chile entre la producción ovina y la conservación de guanacos en Patagonia. Entonces acá, como les dije, voy a hablar un poquito de, para diversificar las especies, de lo que hicimos con gansos. Y acá las comunidades locales eran completamente distintas. O sea, estamos hablando de unas comunidades agrícolas con mucho poder, no solo poder de influencia, sino que poder monetario. Eran agricultores de la industria del whisky. Entonces ellos cultivaban obviamente cebada para producir whisky, pero también tenían ganado, ¿ya? Y el conflicto principal era con la ganadería y la conservación de estos gansos. Y secundariamente, les cuento así, también lo podemos ver al final, hice algo muy cortito al final de ese postdoc con productores de ovino en Patagonia y la conservación de guanacos. Entonces, nuestro caso de estudio número 2 son los gansos en Escocia. Acá pueden ver un pedacito de Escocia, que es uno de los países más lindos que hay, cuando hay sol, que pasa poco, así que bueno. Aquí hay una ilustración, yo pensé que era una fotografía, pero hace poco me di cuenta que es una ilustración de los sistemas de cómo producen ovinos, que es muy popular en muchas ovejas en el Reino Unido. Y estos gansos tienen una historia bien particular porque en los 70 estuvieron en peligro de extinción, a punto de casi desaparecer, y por lo tanto se implementaron medidas muy drásticas para protegerlos. Esas medidas de protección se han mantenido hasta el día de hoy, pero hoy en día estas poblaciones han crecido con mucho éxito y les voy a mostrar en un ratito más una fotografía de qué es lo que pasa cuando pasan por el lugar de Escocia de donde hicimos el estudio. Este es el área de estudio, como les conté, era en algunas islas de Escocia. Escocia está aquí en Calipso también, pero este sistema de conflictos es muy interesante porque involucraba varios países y ahí ya hay que considerar otro tipo de dimensión de complejidad. ¿Por qué? Porque cada país obviamente tiene sus propias políticas, sus propios criterios de conservación de fauna silvestre, y estas aves lo que hacían eran volar desde Groenlandia, pasaban por Islandia y llegaban a alimentarse a el Reino Unido, principalmente Escocia e Irlanda. Después de que se alimentaban acá en el verano, volvían y anidaban y se reproducían en estos otros 2 países, ¿ya? Entonces acá las medidas que se hicieran en Escocia para controlar la población afectaban al resto del ciclo de la especie. Y por lo tanto había que tener acuerdos internacionales para hacer cualquier tipo de manejo, lo que en pocas palabras se convertía en algo muy conflictivo y muy controversial, porque obviamente les voy a mostrar al tiro esto. Así era como se veían algunos de las áreas de pastoreo para las ovejas en el verano. ¿Ya? Esto es particularmente en Islay, una de las islas de Escocia, y pueden ver que no hay espacio para una oveja acá con la cantidad de gansos. Entonces, los productores de ovino, no sé por qué esto se está adelantando,
quedaban de manos cruzadas porque en verdad no podían tocar a estos bichos porque estaban protegidos. Lo mismo que los elefantes, ¿no? Pero ahí los productores tenían un poder de decisión mucho menor que los que tenían en esta área de estudio. Y acá lo que hicimos, como parte de Confubayo, fue generar una herramienta para el SNH, que es el equivalente al SAC, digamos, en Chile, para poder ayudarlos a tomar decisiones en este conflicto, ¿ya? Entonces, esto de acá es un trabajo completamente distinto a lo anterior que les mostré, es mucho más teórico, y acá lo que se hizo fue modificar un modelo que ya existía, que era el Management Strategy Evaluation, que ya tenía estas 4 cajitas, ya donde se metían, no quiero entrar en detalles tampoco, pero un montón de datos y se hacían simulaciones interdisciplinarias de distintos escenarios, como dice aquí mismo, para saber cómo manejar estos recursos. Cuando hablamos de recursos, en este caso son los gansos, pero puede ser cualquier recurso natural. Entonces los factores que se tomaban en cuenta eran los recursos naturales, el modelo de observación, que era como cómo se percibía que se podían usar estos recursos, qué es lo que quería hacer el tomador de decisión, y después como el resultado que este modelo nos da con todos esos factores, ¿no? Y acá lo que hicimos como grupo fue agregarle esta cajita que está acá, que es un algoritmo genético, que lo que hacía era tomar estas últimas 2 factores y basado en ese algoritmo genético, era como simular la mejor decisión posible, considerando todos estos factores, ¿no? En pocas palabras, sé que suena bastante complejo, lo que terminábamos teniendo con este modelo, con el GMC, era, en este gráfico pueden ver el tamaño poblacional, en este caso de los gansos. Tenemos un tamaño óptimo que sabíamos que era como lo que la gente aguantaba, por un lado, y por otro lado, lo que hacía que la especie se siguiera conservando, pero había que controlarla, o sea, había que matar a unos pocos para que esto no se convirtiera en plaga y también para evitar que, por ejemplo, los agricultores locales empezaran a matar por su cuenta y que se disparara el conflicto. Entonces, aquí como para balancear ambos, vemos acá cómo la población, bueno, estaba muy bajita en los 90, empezó a subir con un pic ya por ahí por el 2005, y lo que hacía el GMC era dar todas estas alternativas dependiendo de los distintos factores socioecológicos que le metíamos a esta cajita, y con esta información lo que se hizo fue como un software donde este SNH en Escocia puede meter los datos de todos los años y tomar decisiones de cuántos gansos matar, en pocas palabras, controlar, monitorear, pongamos la palabra que quieran, cada año para evitar conflictos con los agricultores y al mismo tiempo evitar cualquier problema de conservación con la especie. ¿Ya? Después, bueno, volví a Chile hace un par de años y ahí hice otro postdoc con el CR2, que es el Centro del Clima y la Resiliencia. Y aquí trabajé con un tema muy distinto a lo que he hecho antes y que eran los incendios, que son los incendios forestales en nuestro país, que obviamente no dejan estar exentos de conflictos, porque acá evidentemente hay distintos intereses, distintos dedos que apuntan a distintos grupos de personas que son responsables o no de que estos impactos que son tan grandes, no solo a nivel ecológico, como ya hemos visto en los últimos 10 años, con la mega sequía y todos los efectos que han tenido los mega incendios, sino que también social. Esta es una fotaza del incendio en Valparaíso hace unos años atrás, ¿no? Hay un montón de factores acá metidos, entonces justamente eso era lo que queríamos ver, meternos más en la parte social y empezar a ver cuáles eran los factores socioeconómicos involucrados en la existencia y ocurrencia y distribución temporal y espacial de estos incendios. Entonces este es un trabajo que está a punto de salir, así que les voy a mostrar algunas cositas, pero no todo. El área de estudio fue desde la región de Valparaíso hasta los lagos, y trabajamos a nivel de comuna porque era a nivel que teníamos los datos sociales.
Aquí a nivel, como un poquito los que les contaba antes, para que lo tengan en mente los que no saben de esta información, obviamente los incendios en Chile no solo han aumentado en número y magnitud, o sea, no solo cada año son más y más grandes, sino que también ha aumentado la temporada de incendios, que acá, por ejemplo, entre el 85 y el 2009 empezaba en noviembre y terminaba en abril, y ahora empieza en octubre y termina en mayo. Y esto es por varios factores, no solo el cambio climático. Y de estos incendios, más de la mitad son accidentales o se reportan accidentales, más del 30% son intencionales, tenemos un 11% que no sabemos la procedencia y muy pocos de ellos son naturales. Entonces, saber cuáles son las variables socioeconómicas que están afectando la ocurrencia de incendios pareciera resolver casi el 90% de los incendios que estamos experimentando hoy en día. Así que era muy importante echarle una miradita a esto. Con este trabajo lo que vimos, bueno, usamos datos de la CONAF desde el 80 hasta el 2019 o 19, y acá en gris ven la distribución de todos los incendios que han habido entre esos años. Después en azul ven por comuna la intensidad de incendios que han habido, obviamente entre más oscuro más incendios, por año, por comuna, de incendios accidentales. Accidentales lo llamamos a cigarrillo por la ventana, se me quedó la fogata prendida, etcétera, ¿ya? No, ese tipo de, no sé, vivo en el campo, tiro las cenizas afuera de mi chimenea y se incendió todo el cerro. Estos son incendios accidentales. Y después intencionales, creo que entendemos lo que son intencionales, pero también derivados de protestas, etcétera, ¿no? Conflictos. Acá lamentablemente teníamos mucho factor del conflicto mapuche y nuestros resultados arrojaron algo bien interesante al respecto. Temporalmente, estos son los resultados que encontramos. Los 4 cuadritos corresponden a las 3 macrozonas con las que trabajamos, que es la macrozona norte, que llega claro, hasta el Maule, después la central, que llega hasta el Biobío, y después la del sur, que llega hasta los lagos. Y vemos en azul, en azul los incendios accidentales y en rojo los intencionales, y cómo se distribuyen a lo largo del año. Cada puntito es un incendio, y las curvas son obviamente la tendencia general. Y vemos que en todo Chile, el cuadro A es en todo Chile, la mayoría de los incendios pasa durante los meses de verano, tanto accidentales, que son mucho más que los intencionales, y eso es importante destacar, y estos disminuyen para empezar de nuevo los meses con más calor. Pero también algunos de los resultados eran muy interesantes, como por ejemplo en la zona de Valparaíso encontramos un tremendo pic para entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, y que obviamente tenía que ver con el Año Nuevo. Pero había una cantidad de incendios impresionante en esos 2 días más que en el resto del año. Bueno, y esta distribución temporal, no voy a entrar en lata de explicarles todo, varía por zona, ¿ya? Y esto es importante porque las medidas de mitigación también deberían variar. Y después a toda esa distribución espacial y temporal le sumamos en un gran modelo todas estas variables socioeconómicas, que fueron las que resultaron ser las que tenían más incidencia o más importancia en la ocurrencia de los incendios. Y, por ejemplo, la densidad de caminos es una variable importante, o sea, qué tanto acceso a los lugares tenemos, el porcentaje de agricultura, ¿ya? En cómo usamos la tierra. Acá tenemos porcentajes de tierras destinadas a la agricultura, a las plantaciones forestales y aquellas que son bosque nativo, y tienen o sea, tienen un efecto completamente distinto cada una de ellas en la ocurrencia de incendios. La densidad poblacional también fue uno muy importante, y se ha visto en muchos trabajos que entre más gente hay, más incendios hay. La proporción de comunidades indígenas, en este caso, y también la proporción de desempleo. Y esta es una muy interesante en Argentina, en España se ha visto que es uno de los factores más importantes, y en Chile nos pareció, fue una sorpresa, pero pareciera ser un gran factor también. En lugares, en comunas donde hay mucho desempleo, encontramos que también hay más incendios, ¿ya? Los resultados finales no se los voy a mostrar porque, como les conté, estamos a punto de mandar el paper, así que ojalá lo sigan.
Y finalmente, no tan finalmente, pero ¿qué hago o qué estoy haciendo y voy a hacer en la PUCD? Acá estoy haciendo mi tercer postdoc y como parte del proyecto de anillo de intensificación ecológica. No les puse un mapa de distribución porque creo que saben dónde vamos a estar trabajando, pero también es desde la región de Valparaíso hasta Talca, más o menos. Y aquí lo que estamos viendo es cómo de nuevo esta interacción entre las actividades humanas, pero en particular la agricultura y la naturaleza se desenvuelven, ¿no? Entonces esta fotito de acá muestra un hermoso huerto orgánico de manzanos que está rodeado de área natural y que, bueno, atrás pueden ver las montañitas, así que por eso se los puse ahí. Y en estos distintos tipos de huerto, de estas dos variedades de frutales, hemos estado estudiando cerezos y manzanos, hemos estado viendo distintas características de los huertos en sí mismos, como también del área, del tipo de área que los rodea, o sea, si es área natural, si es más agricultura, etcétera, y cómo esto influye en, en la interacción con la biodiversidad que los rodea, ¿ya? Entonces estamos muy en el principio del proyecto, de hecho solo en enero pudimos hacer el primer terreno, donde acá estoy con mis ayudantes estrellas, con Pablo y Marlene, que me han ayudado a implementar las más de 50 cámaras trampas que tenemos en terreno, y donde ya se han empezado a ver sorpresitas como, por ejemplo, este zorrito culpeo en medio de este cultivo de cerezos. Y hemos estado empezando a ver distintas especies domésticas y silvestres, cómo se aproximan, y la idea es saber cómo estos contribuyen o no a través de distintos servicios ecosistémicos a la agricultura de estos dos frutales que tienen gran importancia económica en nuestro país. Jamás he trabajado en ciudades, pero les traigo esta sección muy cortita solo para decirles que los conflictos en conservación, bueno, la pregunta es, ¿y en las ciudades hay conflictos? Hay muchos. Yo no he tenido la suerte de trabajar en sistemas urbanos, pero por ejemplo les traje estos ejemplos que son de otro, principalmente de, bueno, Reino Unido y Estados Unidos, donde hay muchos conflictos entre la fauna silvestre, pero en sistemas en medio de grandes ciudades, por ejemplo los zorros rojos, en Londres las ardillas, en ciertas partes de Estados Unidos competencia con polinizadores locales y externos, etcétera, ¿no? Aves de rapiña, de presa. Y considerando que al final de este siglo 11 millones de personas van a vivir en nuestro planeta, y de esos 9 van a vivir en ciudades, creo que este es un tema que quería tocar, no profundizar, porque es bueno empezar a, creo que, observar nuestro entorno también. Acá esto podría ser reemplazado por perros en las calles de distintas ciudades de Chile, o palomas también, que tienen conflictos no solo con personas, sino que a través de transmisión de enfermedades, etc. ¿Cómo lo solucionamos, cómo lo controlamos y cómo habitamos con estas especies? Es súper importante. Y acá les traje un ejemplo que es muy bonito, y que es cómo empezaron a, acá, bueno, era un conflicto que tenían con distintos polinizadores externos en distintas ciudades de Europa, y en Londres empezaron a aumentar la producción de abejas en lugares urbanos. Y entonces en todas las azoteas, no sé si ven esta azotea con este productor apícola, hubo toda una campaña para aumentar los polinizadores nativos, y esto es algo de que se puede implementar en Santiago, en Viña, en un montón de lados sin ningún problema. Está un poquito el espacio que se necesita, y con esto no solo disminuyó la presencia de aquellas otras especies que estaban dañando mucho de la vegetación urbana, sino que también obviamente aumentaron los servicios ecosistémicos de polinización de especies y hacer las ciudades más verdes, ¿no? Que hoy en día es un gran tema. Este es otro ejemplo donde se ha facilitado que esta especie, que son los hedgehogs, los erizos de tierra, se muevan a través de los jardines, porque en un principio, claro, mucha gente los exterminaba, los encontraban en los 70, ¿no?
que eran parecidas a los ratones, lo que sea, pero terminaron siendo no solo muy bonitos, sino que también comen una gran cantidad de insectos. Entonces eliminan plagas y se han hecho campañas, por ejemplo, Hedgehog Campsite, de hacer estos hoyitos entre las rejas de las casas y entonces se puedan mover y reproducir y aumentar sus ámbitos de hogar, etc. Entonces quería poner estos ejemplos en ciudades porque también existen estos conflictos y maneras de mitigarlos. Y ahora sí, para terminar, tal como Francisco mencionó al principio, mi curiosidad por la ciencia no termina solo en los papers y hace mucho tiempo estoy con esta idea de que el arte puede contribuir muchísimo a la ciencia y son casi, creo que son ramas muy distintas o que se han separado de adrede, pero que deberían ir juntas porque ambas tienen mucho en común con la creatividad, la diversidad, la integración, la interdisciplina, etcétera. Son preciosas ambas. Y hace muy poquito, menos de un mes, lanzamos esta propuesta que, tal como Francisco dijo, se llama Pen and Paper. Acá les dejo la página, es Pen and Paper _sci.com. También tenemos otras redes sociales. Y lo que hacemos con Pen and Paper es hacer la ciencia más alcanzable para, ojalá, todos y todas. Entonces hacemos ilustraciones científicas. Esto fue una colaboración que tuvimos justamente con el proyecto Confupayo y el European Research Council y la Unión Europea para hacer estas figuras de difusión científica. Tenemos distintos afiches, preciosos afiches aquí hechos por nuestra diseñadora, lo mismo de afiches online para distintos eventos, merchandising, etcétera, ¿no? Así que tratamos de hacer la ciencia un poquito más colorida y cambiar los conceptos que son complejos por otros que son más sencillos. Así que esa soy yo. Si tienen, muchas gracias por escuchar para los que llegaron hasta acá. Les agradezco la atención y si tienen preguntas, por favor, disparen. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. a ti, Rocío. Súper buena la presentación. Muy Gracias. bonita la presentación. Se pasó. Sí, me encantó esta última parte, esta Me reflexión emocionó. que haces. No, en serio, alucinante. Qué bueno, me alegro mucho. Mira, en el chat dicen lo mismo. Bravo, muchas gracias, qué maravilla y qué inspirador. Es que te pasaste con todo lo que has hecho y cómo has ido llegando, cómo has ido tomando los caminos. A veces se presentan, como que Sí, uno no los sí, busca. estoy de acuerdo Así que, contigo, pero también, más que uno sabe cuándo agarrarlos, ¿no? sí, muy verdad, muy verdad. Ya, van algunas preguntas en el chat. Hay gente que no ha abierto el micrófono, pero te las puedo leer yo. Bueno. Por ejemplo, felicitaciones, muy bonito el trabajo, hermoso el trabajo. Para todos estos países en los que trabajaste, ¿el inglés es el único idioma para dominar? Qué interesante. Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. Sí y no. Tuve la suerte de que, por ejemplo, en Botswana no, la gente habla Tetsuana, que es un idiomazo imposible de aprender, o sea, son de esos idiomas en África que tienen clics, o sea, por ejemplo, yo no sé cómo pronunciar todos los nombres de los pueblitos locales porque tienen algo como que la NZ es un... Entonces, entre medio, para ellos es como la X, no, la X es un... Entonces, como cacao es cacao y es muy musical. Yo hice lo que pude, pero en verdad di pena con tratar de aprender algo de Setswana. Y afortunada y desgraciadamente, como ellos fueron colonia inglesa, a ellos les hacen los colegios, las clases en los colegios, todas en inglés, y hay más de 12 o 15 comunidades indígenas y por lo tanto 12 o 15 dialectos e idiomas diferentes. Entonces en verdad es muy difícil agarrarles ahí el ritmo. Y así que nada, hasta los chicos esos que veían en el Mokoro, que es ese barquito en una comunidad perdida en medio de la nada, yo les decía hola en Setswana y me miraban como triste y me respondían en inglés. Así que bueno, la respuesta es sí, en la mayoría sí, ha sido inglés, pero
tomado eso también los invito a hacer preguntas de experiencias, de que, oye, ¿cómo hiciste esto? Da lo mismo si no hay preguntas de los papers. Obviamente aprender idiomas te abre puertas a muchos lugares, o sea, si yo supiera hablar francés, a lo mejor hubiese trabajado en otras partes, pero sí, el inglés es primordial en la ciencia, pero también en muchos países. Te puedo leer algunas otras preguntas que hay en el Sí. chat. En varias diapos se ve una imagen de un elefante con un artefacto en la trompa. ¿Qué es? Uy, No, no ¿qué sé a qué se será? refieren. ¿Qué será? Y, Em, Es que en hartas que muestra mismísimo eso de ratón a elefante, se ve un elefante que lo envuelve como ¿Esta? hacia abajo y es, no, una fotografía. Fotografía, a ver. Y se ve como si fuesen varas de metal, esa Ah, misma. esto. Esto es ese elefantito rompiendo una reja. Eso era una reja de metal con alambres de púa, un que muy él se buen la comió ejemplo. como un fideo, así. ¡Pum! ¡Pum! No, es increíble. Hay unos videos que muestran, porque claro, los elefantes son muy inteligentes, es impresionante. Entonces muestran, por ejemplo, cómo siempre hay un macho alfa o una hembra matriarca y que es el que la lleva, el que guía al grupo, a la manada de elefantes. Y se ve como, por ejemplo, los elefantes, bueno, aprenden en este lugar cultivan zapallos, les encantaban ¿cómo se llama? Las sandías, entonces en la época de sandía se iban a los cultivos de allá, en la época de zapallos se venían a los cultivos de acá. Y no solo rompían la reja, sino que aprendieron a no romper rejas. Entonces algunos de ellos levantaban la reja, dejaban a toda la manada pasar, pasaban ellos y bajaban la reja. Y en muchos países lo que empezaron a hacer es como, ok, tenemos que matar a ese, porque ese es el que aprendió a abrir la reja. Y se deshacían de ese elefante, macho o hembra, y después el que seguía en la jerarquía había aprendido la misma técnica y lo veían así. Dentro de 2 semanas, el que seguía en la jerarquía abría la reja, los hacía pasar y bajaba la reja. Así que este de acá es uno jovencito que está aprendiendo a romper la reja, pero seguramente con el tiempo la va a levantar. Impresionante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hay mensajes en el chat que después de muchas felicitaciones y agradecimientos por una charla tan inspiradora. Acá hay una pregunta que dice, en el estudio de los bloques de ajíes y elefantes, ¿por qué encendían los bloques? En esa parte me llamó la atención el video y las imágenes. Porque esto, muy buena pregunta también, cuando a mí me hablaron de un poquito así de background, cuando me hablaron de los chili briquettes, yo fue como, ¿qué? Hay varias estrategias de mitigación Claro. de conflictos con elefantes. Y por ejemplo, 2 de las más populares son el uso de abejas. Los elefantes les tienen terror a las abejas. Y en muchos lugares de muchos países de África, de hecho, usan mucho más abejas que ajíes. ¿Por qué? Porque además las abejas producen la miel, entonces rodean cultivos de panales de abeja y además de eso, o sea, además de no tener elefantes, tienen miel que pueden vender, entonces les da un doble beneficio. Pero en mi área de estudio en particular, y ahí es como hay que respetar las creencias y la cultura, la gente pensaba que las abejas coexistían con los elefantes, entonces ellos pensaban que la abeja no funcionaba. Entonces yo no podía imponer algo que no funcionaba para ellos. Y por eso probamos los ajíes. ¿Y por qué los prendemos? Porque era como un incienso. Entonces si tú tienes un incienso apagado no tiene olor a nada, pero si lo prendes, el humo huele. Esto era un incienso gigante. Entonces por eso lo hacíamos con paja, de que lo más fácil de encontrar eran las fecas de los elefantes, que era paja seca. Lo mezclábamos con agua y como aparecía en el video. Y esa era una parte que yo encuentro que el video es muy injusto, porque para llevar estas brasitas, teníamos que llevar brasitas, así como cuando el carboncito se pone rojo, para prender cada uno de los ladrillitos.
Y para conseguir esa brasita teníamos que empezar a hacer una fogata como a mediodía con 50 grados de calor, que era gigante, y esa fogata se consumía a lo largo del día y ya tipo 5 de la tarde teníamos esas brasitas minúsculas que aparezco en el video poniendo, pero en verdad era nosotros con una fogata así, muertos de calor. Después de toda la mañana de ir a contar huellas, volvíamos a hacer la fogata, transpirábamos a 200 grados y después nos llevábamos la brasita. Pero era la única manera que teníamos de que saliera el olor, así que esa es la respuesta más cortita. Si dejamos los puros ladrillos, no pasaba nada. Súper. Ahí dan las gracias, que quedó súper claro. Felicitaciones. Más felicitaciones. Pucha, no. Igual, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar, también Sí, lo puede hacer. por Tenemos favor. todavía unos minutos más. Yo voy a dejar de compartir, de hecho, para que nos veamos nosotros, a ver si... a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Muy buenos días. Hola. ¿Me escuchan? Hola, Sí, Cristian. les Sí, te escucho muy escuchamos bien. perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Francisco, Paulina como anfitriona, Rocío, evidentemente eres la estrella en estos momentos. Felicitaciones, lindos trabajos, motivan, por supuesto, a quienes estamos metidos de alguna manera, anhelando hacer cositas en el área de la conservación. Mira, básicamente quiero hacerte una consulta. Dado que hay una gráfica que muestras en torno al estudio que hiciste con los ladrillos de ají, ¿cierto? Ujú. En donde pido disculpas anticipadamente si me perdí en el No ciberespacio te de algo. preocupes, dale nomás. Y fíjate que, claro, la gráfica muestra que los elefantes transitan principalmente de noche. Corrígeme, por favor, Sí, ¿cierto? En el sí. grupo de control se entendía eso, que los elefantes transitaban principalmente de noche. Y la pregunta básica que me acostumbro a hacer siempre, bueno, los resultados son positivos para la experiencia, porque incluso dices que significativamente los elefantes ya no transitaban tanto. Sí. La pregunta básica a la que apunto es, ¿y dónde se fueron los elefantes? Porque claro, supuestamente ellos no se van a quedar quietos, van a desplazarse y quizás van a impactar en áreas donde no había algún tipo de conflicto. O sea, ese contingente, ¿verdad?, que voluminoso de animales, a algún lado se fue. ¿Tienes datos que compartirnos, la experiencia? A lo mejor hay algún efecto rebote en el estudio. Rebote en el sentido en que, claro, se pretende solucionar algo con una comunidad, pero resulta que de ese experimento estamos inconscientemente o indirectamente provocando un desajuste en otro sitio, con otras comunidades. Simplemente ahí está la pregunta. ¿Y qué sabes al respecto? ¿Pudieron averiguarlo? ¿Hay datos? ¿Qué pasó tras bambalinas? ¿Nos podrías contar? Gracias. Súper, muchas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias primero por los comentarios y por tu pregunta. Es también muy interesante, tienes mucha razón. Acá, bueno, por el tiempo y por un montón de factores, no les puedo contar, es como que les conté así close-up de toda la historia. Pero sí, tienes toda la razón. En otros lugares, en otros países de África, este tipo hay un montón de sistemas de mitigación. Hay unos con bocinas, bueno, están los chili briquettes, hay unas, ¿cómo se llaman? Hacen como unos cercos embarrados con aceite que se deja reposando con ají. Y esto es más físico, ¿no? Porque ellos no pueden pasar, o sea, no es solo el olor, sino que está la barrera física. Hay cercos eléctricos también. Y por ejemplo, con los cercos eléctricos, en lugares que son más habitados que Botswana, se ha visto lo que yo llamo un efecto como, no sé, se me va a caer el carnet con todo, pero como flipper, no sé, esas maquinitas que uno jugaba así, y que los elefantes llegaban a un lugar, cerco eléctrico, pa, se iban al huerto de al lado, pa, rebotaban y terminaban yendo al que no tenía. Entonces, ese tercer huerto, en vez de que le llegaran, no tengo idea, 10 elefantes, porque en el camino se quedaban 3 acá y 5 acá, le llegaban 18 elefantes. Ese efecto sí se ha visto en comunidades agrícolas que son más densas. Botswana, para que se hagan una idea,
Bueno, es un país muy grande y tiene 2 millones de habitantes, principalmente porque justamente es donde está el desierto del Kalahari, entonces como que solo los valientes pueden vivir ahí. Acá hay varios factores que no hicieron que eso pasara, ¿ya? Primero que todo, estos era un muestreo con un protocolo científico, una metodología científica. Por lo tanto, no estábamos rodeando ningún cultivo, sino que lo que hicimos fue hacer rayitas en distintas partes del hábitat, por decirlo así, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, llegaba el elefante, ¡pum!, chocaba, y o esperaban o se iban por otro lado. ¿Por qué los elefantes venían, si estamos mostrando desde aquí hacia allá, y por qué todas las líneas de muestreo las pusimos así? Es porque los elefantes en el área de estudio se movían durante la noche desde el bush, que le llamaban, que son donde está el espinal, en pocas palabras, toda la parte de acacia, que es donde comían durante el día, tenían que pasar, no sé si se acuerdan, por este único camino, cruzar el camino, para llegar al agua y ir a tomar agua durante la noche, ¿ya? Por un montón de factores, ahora les estoy contando pedacito de todo, después lo vamos a unir. El gobierno de Botsuana en los 70 tenía muchos problemas también de inmigrantes ilegales que venían de Namibia principalmente, y invitó a las comunidades locales de Botsuana, no sé si fue una medida con buena intención, pero no con las mejores consecuencias, y empezó a regalar tierras en esta zona del borde con Namibia. Entonces, como usted quiere tener una tierra gratis, bueno, múdese a este lugar, nosotros le damos su tierra, usted construye su casa y colonicemos agricultura de manera con el agro, toda esta área, para que la gente de otros países no pase a nuestro país. Y eso tuvo un tremendo impacto en las comunidades de esta área, porque el gobierno, en pocas palabras, le empezó a dar pedacitos de tierra en cualquier parte, y muchos de esos pedazos de tierra fueron entregados en corredores de elefantes, así de muchos años, décadas, que han usado el mismo camino. Entonces, claro, si está el camino del elefante acá y me dieron esta tierra, todas las noches los elefantes van a pasar por mi jardín. Y entonces esta medida, metodología de los Chili Briquettes fue en colaboración de un gran proyecto que entre lo que buscaba era, primero con los collares, saber determinar bien qué eran estos corredores ecológicos. Y definimos 13 que eran por donde más se movían los elefantes, y los categorizábamos desde carretera de elefante, que no sé si se acuerdan, en la esquinita estaba con una soja, ahí había una carretera de elefante, era como, se juntaban varias manadas, y habían grupos de hasta 200 que cruzaban así, uno a veces veía una pared, no era un espacio entre uno y otro. Y después habían otros corredores que eran más pequeños. Entonces, con eso, el proyecto empezó, ok, a hablar con el gobierno, en esta zona no vamos a dar tierras, vamos a dar tierras donde no están los corredores, primera medida. Después vamos a hacer que la gente cultive junta. Entonces, como cada 2 o 3 pueblitos tenían unas áreas muy grandes donde, en vez de que cada agricultor tuviera que estar toda la noche haciéndole guardia a su cultivo, o haciendo los chili briquettes, o haciendo esfuerzos solo, en poca palabra, lo que hacían que varias familias tenían un gran pedazo y hacían turno. Entonces a mí me tocaba una vez a la semana ir a cuidar mi cultivo y a ponerle los ají, y así evitaban que, por ejemplo, si yo le ponía el ají, que a mi vecino no le llegara, porque estaban todos juntos. También hicieron cultivos buffer, por ejemplo, y alrededor del cultivo de millet, que es como un estilo de choclo que cultivan allá, hacían cultivos, un metrito de cultivo de plantitas de ají, y eso tampoco les gustaba a los elefantes. Entonces poníamos los chili briquettes adentro, después las plantaciones de ají afuera, todos los agricultores de varias familias juntos y lejos de un corredor ecológico. Y así, varias semillas, usamos semillas que germinaban antes de la vuelta de los elefantes durante la época húmeda. Y todo se empezó a combinar porque justamente con la observación que tú hiciste, con solo una medida era muy difícil evitar
que se acabaran los problemas y también que no aumentaran. Así que espero haya respondido tu pregunta. Sí, sí, genial. Muchas gracias por el aporte y por la integración de estos datitos que nos das, Rocío. Claramente entendí de buenas a primeras que no es una investigación fácil, sobre todo pensando en que también África no es uno de los países más seguros como para hacer una investigación y bueno, felizmente tuviste el apoyo de los ingleses para hacerlo. Así estoy entendiendo. Ah, Ah, bueno. la Bueno, verdad es que, siendo súper honesta, sí, sí y no. Yo fui financiada, claro, trabajaba en Oxford, pero mi financiamiento fue de Estados Unidos, de una fundación que es la Howard Buffett Foundation, que es un millonario loco por la seguridad alimentaria. Entonces, él le dio mucha plata a esta ONG, no para que conservara elefantes, sino que para que cuidara a los agricultores locales. A él no le interesaban los elefantes, pero como los elefantes eran el problema, teníamos que hacer algo al respecto y estaba muy dispuesto a tener mujeres estudiantes de ciertas universidades, yo justo caí para ahí. Pero también tengo que decir, Botswana es, creo que tenemos África, lamentablemente, porque tenemos muchas cosas en común, lo vemos como un continente muy lejano a Latinoamérica, y cultural y socialmente yo en Botswana siempre me sentí muy a salvo, aun cuando tengo que decir que como mujer científica trabajando en conservación he tenido experiencias muy me difíciles. imagino que sí. Eh, sí, es un desafío bien grande para las chicas que están pensando y que sigan pensando en quedarse en este terreno porque es muy necesario. Pero sí, como en muchas otras áreas es bastante más difícil. Pero en Botswana en particular, culturalmente la gente es muy linda y hay un respeto muy grande hacia las mujeres que muchas veces son las cabezas de las mamas ahí. Lo que dice la mama no se puede contradecir. Entonces eso jugó muy a favor y Qué tuve la bueno, qué suerte, bueno, sí, de que es un lugar bastante safe, en muchas palabras. Sí. qué bueno. Rocío, tenemos una mano levantada para una pregunta. ¿Sí? No Ana la tenía una veo. pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la charla. Nosotros acá en Colombia, y me imagino que en todos los países a lo largo de los Andes, tenemos conflicto con los pumas. Por supuesto, es delito matar un puma, pero pues por detrás se hace. Y las corporaciones autónomas, que son como las encargadas de protegerlos, que aquí nos vivimos en departamentos, pues deberían de ser las que velan, pero como también suele pasar en Latinoamérica, no hay muchos recursos. Y tengo un caso cercano que el puma se acerca y mata ganado, pero la corporación pues les dice como pongan cercas un poco más altas, que un puma yo me imagino es como un gato, debe de saltar muy alto, y como las ayudas que dan, los consejos que da la corporación realmente no son como muy viables. De pronto, dentro de tu conocimiento, ¿qué sabes sobre este conflicto de los pumas y los ganaderos o de este tipo de problema? Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Muy buena pregunta, te la agradezco. Qué bueno, estás en Colombia, wow. En Colombia hay mucho trabajo de mitigación de conflictos con leopardos. Es muy grande porque obviamente los leopardos son un ícono muy carismático, ¿no es cierto? Como especie. Con respecto a los pumas, pero hablando un poquito como de carnívoros en general, siendo bien honesta, en el mundo de los conflictos en conservación hay mucho más hecho con carnívoros que con herbívoros, muchísimo más. Con tigres, con pumas, con leopardo de las nieves, distintos gatos, ¿no? Leones. ¿Por qué? Yo creo que porque son más bonitos. Yo prefiero los herbívoros. A la gente le gustan mucho los carnívoros. Y yo creo que, y bueno, obviamente también el impacto es mucho más directo. Un carnívoro, así como un elefante, que tienen la mala fama de ser tiernecitos y no lo son para nada, pero un carnívoro te puede comer.
¿ya? Entonces, creo que ese miedo que hay detrás de los carnívoros ha hecho que el trabajo en conflicto en conservación sea mucho mayor con carnívoros. Yo te recomiendo que si te interesa, hay mucho trabajo con tigres en India al respecto, ¿ya? Con respecto a tu pregunta, creo que ahí es como lo mismo que hablábamos con Cristian, que tiene que existir, como estos conflictos son muy complejos porque involucran, en pocas palabras, los deseos de muchos grupos. O sea, yo como país quiero que mi país sea una potencia turística, entonces voy a tirar a la gente a los parques nacionales, pero los parques nacionales están llenos de pumas y quiero que estén llenos de pumas, pero los ganaderos no quieren pumas. Es un poquito como el conflicto que veíamos en Patagonia, donde hay muchos pumas. Torres del Paine es un ícono en ese sentido. O sea, si uno quiere ir a sacar fotos de puma en Chile, tiene que ser Torres del Paine. Pero los ganaderos alrededor de Torres del Paine no les caen nada de bien los pumas. Y obviamente se hace mucha caza ilegal. Ahí hay tiene que haber todo un equipo detrás de cambios de percepción, de tratar de ver qué beneficios esos ganaderos consiguen de tener pumas. Eso se ha hecho, por ejemplo, con el trabajo en leopardo en Colombia, de ver qué beneficios puedo yo conseguir de tener un carnívoro cerca de mis áreas donde tengo mi ganado. Y por otro lado, también de un buen sistema de compensación. Y eso creo que a nivel internacional ha fallado mucho, porque eso también no fue un tema que toqué con la charla, pero muchos de los sistemas de compensación fallan por ambos lados. Como tú dices, puede que no sea efectivo en el sentido de que si yo soy una ganadera y voy y digo, oye, este puma me comió mi vaca, necesito que me la compensen, y del gobierno o de quien sea la institución me dice, pongo una reja más alta, eso a mí no me sirve, ¿no? Entonces la próxima vez no les digo nada y voy y mato al puma. Entonces esos sistemas necesitan mejorarse. En Botsuana, por ejemplo, hay un sistema bastante bueno, pero la gente, que es muy pilla, con buena razón, justificando todas las razones, como que ha aprendido a saltarse el sistema. Entonces muchas de las predaciones de ganado eran por hienas. Y las hienas no están protegidas como sí lo están los leopardos y los leones. Entonces, si a mí algo me comía a mi vaca, yo iba y le decía al SAC de Botsuana que vino un leopardo y me comió a mi vaca. Y como el SAC de Botsuana se iba a demorar un mes en llegar al lugar donde estaba mi vaca muerta, cuando llegara ya no iban a poder ver si habían huellas o qué es lo que realmente se había comido mi vaca. Y me compensaban, ¿ya? Entonces, es todo de nuevo, como toda una malla muy compleja, donde tenemos que trabajar con las comunidades locales para ver cuáles son percepciones y cambiarlas, trabajar con los sistemas gubernamentales o institucionales para hacerlos más eficientes, y trabajar con las especies. O sea, por ejemplo, con carnívoros se ha visto que con pumas, no solo en Patagonia, sino que también en la región de la Araucanía, se ha visto que las flashlights, y también para zorros, que son unas luces que tiran así unos destellos durante la noche, funcionan con batería solar y se activan solas, entonces son fantásticas, son un súper sistema de mitigación. Tú las pones en distintas partes cerca de tu ganado y los gatos le tienen susto a la luz. Entonces hay un montón de medidas, de cosas súper simples que pueden solucionar problemas bien complejos, pero por ejemplo, si el gobierno proporcionara esas luces, más un sistema de compensación, más la gente pudiera tener acceso a siempre estar con su ganado, ahí ya hay una medida un poquito más completa, eficiente. Pero con un solo factor siempre es difícil solucionar estos conflictos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de una charla increíble. Francisco, ¿algo más que quieras decir, unas palabras de cierre? Yo solo agradecer esta hermosa oportunidad de ver cómo mujeres científicas también llegamos tan lejos. Increíble tu trabajo y tan complejo, como tú bien decías recién, es tan complejo todas las diferentes variables que hay que considerar, que sobre todo la parte social hace que sea un tema extremadamente interesante. Muchas gracias, Paulina.
Y bueno, agradecerte también, Rocío, por esta maravillosa charla, por haber aceptado mi invitación y estar en este espacio. Y me estaban comentando varios de los estudiantes que están conectados a la charla por WhatsApp, que estaban maravillados, que inspirador, que fantástico. Y bueno, creo que no te conté, pero Ana, la que te hizo la pregunta anterior, es estudiante de Gabriel, ¿no? Nuestro amigo Gabriel de la U, el Paisa. Saludos a Gabriel. Entonces, por ahí seguimos manteniendo las colaboraciones y quería cerrar destacando dos cosas que dijiste. Una, el carácter multifacético que tienen estos conflictos. ¿Sí? Y en muchos casos, cuando uno adopta solo una medida unilateralmente, lo único que hace es patear el conflicto a otro lado. ¿Sí? Entonces, realmente es un desafío bien grande y bien complejo poder lidiar con este tipo de situaciones porque tienes muchos intereses encontrados, ¿no? Entonces, lo que me resuelve el conflicto a mí puede aumentarle el conflicto al vecino y cuando el vecino se enardece de rabia, trata de solucionar el conflicto y eso afecta a un tercero. Entonces, realmente esto nos obliga a pensar fuera de nuestro metrito cuadrado y a ver más allá de lo que hay en esto. Y yo creo que mucha la gente que ha estado conectada en esta charla se va a llevar ese mensaje. Y el otro mensaje que yo quería destacar, que iba con el bonus track que mostraste al final, ¿no? Que ciencia y arte, por lo menos para mí, no son cosas tan distantes, ¿no? Yo lo comenté alguna vez con algunos colegas, que yo creo que nuestro trabajo es igual un trabajo que requiere tiempo, que requiere paciencia, que requiere inspiración, así como lo hace un artista, ¿no? Y este sistema depredador en el que está la academia últimamente nos tiene saturados de cosas todo el día y nos tiene apretados y no nos deja este tiempo libre de ocio mental para crear, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que también tenemos que rescatar y tenemos que hacer una resistencia científica / artística creativa, ¿no? Como científicos y poder rescatar esos espacios, entre comillas, de ocio mental, ¿no? Que es precisamente donde surgen las ideas que cambian las cosas, que resuelven los conflictos, que rompen los paradigmas y que nos llevan finalmente a hacer que la ciencia avance, ¿no? Entonces, esos eran los dos mensajes que yo quería dejarles hoy. Rocío, nuevamente un millón de gracias. Y la charla va a quedar en el canal de YouTube del instituto para quien la quiera volver a ver o para quien nos haya podido conectar. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Rocío, y gracias a todos los asistentes, que les vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, Chao, chao. chao. Chao.